Hola y buenos días a todos. Yo soy Maximiliano González, formo parte del equipo Customer Success en Zigzag. Sean bienvenidos a este workshop en donde trataremos el tema de la educación debido a la marginación económica y el impacto que ha tenido la COVID-19 sobre este tema. Los invito a compartirnos sus dudas y comentarios en el chat. El GISEI es un día muy importante para la comunidad SIG, ya que podemos permitir a las personas que se acerquen a aprender un poco más del mundo que los rodea desde una perspectiva geográfica, utilizando las diferentes aplicaciones que pone a nuestro alcance el sistema ArcGIS. Podemos generar diferentes productos visuales cartográficos que nos permitan extender la representación de la información geográfica. Como podrán ver, este día surgió ya desde el 1999 y año con año se han estado realizando este tipo de eventos en donde podemos nosotros compartir la manera en cómo podemos mostrar la información geográfica. La agenda de este workshop consistirá de los siguientes puntos. Como punto principal, es importante que ustedes conozcan qué es el ArcGIS Experience Builder. Posteriormente, procederemos a preparar la información que formará parte de esta experiencia que vamos a ir creando con esta aplicación. Una vez tenida esa información ya preparada, ya lista, procederemos a crear desde ArcGIS Experience Builder una experiencia que nos permitirá mostrar los mapas o la información contenida en ellos de una manera más dinámica. Una vez agregada toda esta información y todos estos elementos, procederemos a personalizarla a nuestro gusto, generando un diseño estético. Y por último, compartiremos esta experiencia para que otras personas que no tengan la habilidad de poder generarlas puedan consultar la información. A continuación, procederé a cambiar mi pantalla para mostrarles cómo ir creando esta aplicación. Como les digo, ArcGIS Experience Builder es una aplicación que se encuentra en ArcGIS Online o en ArcGIS Enterprise, que nos permite generar de cierta manera aplicaciones o páginas web sin la necesidad de saber codificación. Esto es debido a que se utilizan plantillas preconfiguradas y widgets o elementos que nos permiten controlar el comportamiento de nuestros datos. Entonces, como podrán ver, lo único que tenemos que hacer es irnos al ArcGIS Experience Builder y con elementos o información contenida en mapas, como pueden ver en estos momentos, vamos a generar una experiencia dinámica que nos permita desplegar la información de una manera más dinámica. Simplemente nos vamos a ir a darle clic en crear nueva y vamos a seleccionar nuestra plantilla deseada. Para tener un poco más de control, seleccionaremos una plantilla en blanco. Una vez hecho esto, empezaremos a agregar los elementos que componen la experiencia y a personalizarla para que se vea bien. Como seleccionar el tema que vamos a utilizar para desplegar. Agregaremos un encabezado y vamos a redimensionarlo. Una vez hecho esto, procederemos a agregar nuevos elementos. Como puede ser, por ejemplo, un mapa, donde simplemente tengo que arrastrar el widget o el controlador de mapa, extenderlo y seleccionar qué mapa quiero desplegar en esta página. Simplemente voy a ir a buscar a mi contenido y seleccionaré el mapa que se llama Educación. Una vez agregado, lo podemos ver desplegado en nuestra página de la experiencia. Podemos continuar agregando nuevos widgets o nuevos controladores que me permitan extender la experiencia de este mapa. Como, por ejemplo, una leyenda que me permita saber los elementos que estoy viendo en el mapa, las simbologías, simplemente arrastrando el widget de leyenda. Selecciono de qué mapa quiero mostrar la leyenda y personalizo
la, la presentación de la leyenda, como el color de la letra, el fondo, y también redimensionarlo a modo de que se vea lo más limpio posible y lo mejor acomodado. Como se pudieron dar cuenta, dentro de este mapa tendríamos otras dos capas de información. Para poder visualizarlas de una manera más dinámica, tenemos la opción de los marcadores, que son estas vistas diseñadas por el usuario o definidas por el usuario, que me permiten tener un despliegue más limpio. Simplemente arrastro el widget del marcador, selecciono el estilo que quiero mostrar y le doy clic en siguiente. Seleccionamos el mapa sobre el cual se va a estar generando el marcador o los marcadores y le doy clic en agregar. De esta manera se estarían creando las vistas predefinidas por el usuario de las áreas y las capas que yo quiera ir mostrando. Por ejemplo, aquí vamos a poner la educación de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI en el 2020. Apagamos la capa, prendemos la que sigue y agregamos un nuevo marcador. Este nuevo marcador sería el porcentaje de la población analfabeta contra el porcentaje de la población económicamente ocupada con un ingreso o con ingresos menores a 2 salarios mínimos. Y lo mismo hacemos para la siguiente y última capa. Agregamos nuevamente otro marcador y para evitar volver a escribir, copiamos el nombre anterior y lo único que cambia sería el año. Tenemos para el 2020 el tercer marcador y el segundo marcador nos estaría indicando para el año 2015, lo cual nos permitiría hacer una comparación, hacer un análisis temporal de estas dos variables que me permitan entender el comportamiento de la educación. Una vez hecho esto, podemos simplemente cerrar y nuevamente podemos modificar el tamaño de nuestros marcadores e ir probando la experiencia y cómo se va viendo. Simplemente le doy clic en la vista en directo. Tenemos el marcador número 1 que me estaría mostrando la educación en términos del censo de población del INEGI. El marcador 2 me estaría haciendo ya una comparación de dos variables, como es el porcentaje del analfabetismo y el ingreso menor a 2 salarios mínimos, en donde podemos ver que la distribución de este fenómeno o la relación de estas dos variables es uniforme y vemos que hay cierta marginación en el sureste del país, como estados en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Y en el 2020 vemos que ya la brecha entre los que menos ganan y los que tienen una población menor es mayor la brecha. Bien, para complementar toda esta representación de los datos, podemos seguir agregando páginas o elementos que nos permitan entender mejor el tema. Un ejemplo de ello va a ser agregar una nueva página, nuevamente en blanco, en donde mostremos datos de la consulta o la matrícula escolar que se realizó en el año, para el año 2020-2021, clasificado por grados educativos. Entonces, nuevamente nos vamos a agregar el mapa, activamos el encabezado
redimensionamos el mapa y nuevamente volvemos a cargar el mapa que se llama matrícula escolar 2020-2021. Seleccionamos el mapa y lo estaríamos viendo desplegado. De esta manera, tenemos otra perspectiva de la educación en México, ahora por grados de estudio. Para poder verlo grado por grado, tenemos también nuevamente la opción de agregar los marcadores, como ya lo habíamos hecho, y personalizarlos por cada uno de los niveles de estudio. Le damos clic en siguiente, seleccionamos el mapa sobre el cual se va a crear el marcador y lo agregamos. En este caso, vamos a centrarnos un poco más en la zona. Revisemos que la capa que esté prendida sea la población total de estudiantes y renombramos el marcador. Apagamos esa capa, prendemos la siguiente y agregamos nuevamente otro marcador. Ahora este sería el de nivel preescolar. Apagamos la capa, prendemos la que sigue y hacemos lo mismo para el nivel primaria y así sucesivamente hasta llegar al nivel superior. Nivel secundaria. El nivel medio superior, que sería el equivalente a la preparatoria. Y por último, el nivel superior, que sería, aquí en este caso, como apagué la capa, prendí la capa después de tiempo, simplemente la prendo o cambio el despliegue, guardo el marcador y cambio el nombre. Con esto hemos finalizado el despliegue dinámico de estos nuevos datos y simplemente habrá que redimensionar el marcador para mostrar los datos. De igual manera, podemos agregar un cuadro de leyenda que me permita saber la simbología de estos mapas. Nuevamente poder configurar tanto el color de las letras como el del fondo. Y lo más importante, seleccionar el mapa que se va a estar desplegando. Redimensionamos el cuadro. Y sencillamente sería volver a explorar entre mis diferentes marcadores o diferentes vistas, en donde podemos ver el comportamiento dinámico de los diferentes niveles educativos en el país. Y podemos ver que a partir del nivel medio superior, tomando nuevamente como ejemplo a Oaxaca, empieza a haber una marginación más notoria, y al igual que el resto del sureste del país. Para complementar este mapa, podemos también agregar información descriptiva, al igual que imágenes, mediante ventanas que sean disparadas por un elemento conocido como un botón. Entonces, lo primero que haremos será agregar 3 botones que tendrán 3 ventanas relacionadas. Acomodamos los 3 botones, los personalizamos y los renombramos. Por ejemplo, aquí va a ser una comparación, una comparativa de algo que se llama ECOVID, que fue una encuesta realizada por el INEGI que buscaba comparar las cantidades o las cifras de población educada que se levantó con el Censo de Población y Vivienda del 2020 con una encuesta que se realizó tiempo después.
Luego vamos a ver realmente nuevas cifras que se obtuvieron con lo de eCovid y un ejemplo particular que sería el estado de Oaxaca. Ahora, una vez personalizados los botones, procederemos a agregar la ventana que me contendrá la información deseada. Selecciono simplemente el diseño que quiero que mi ventana tenga, una que sea sencilla, que me permita agregar tanto imágenes como textos. En este caso, desbloquearé o desactivaré las opciones de confirmación y vamos a agregar la imagen. Tenemos la opción de agregarlas de manera local, en donde simplemente tengo que buscar la imagen que yo quiero y se carga. Lo mismo va a aplicar para los títulos y los textos. Nuevamente, aquí simplemente con un doble clic puedo ir a buscar mi documento en donde se encuentran los datos. Control C, Control V. Le doy un formato de modo que se vea limpio y que se vea bien. Puedo incluso redimensionar mis ventanas y listo. Podría, para más fácil, duplicarlas y simplemente modificar el contenido de la ventana. Por ejemplo, para la ventana 2 voy a cambiar el texto. Control C, Control V. Ya tienen el formato. Aquí simplemente lo crezco un poquito el texto. Y la imagen la voy a cambiar. Nuevamente lo puedo hacer de manera local. Redimensionando de modo que se vea o quepa toda la imagen. Y por último, en lugar de hacerlo de manera local, también lo podemos hacer mediante URLs. Simplemente seleccionar definir vínculo y aquí vamos a buscar el URL de la imagen. Quitamos el resaltado. Definimos nuevamente el vínculo. Seleccionar imagen, URL, definimos vínculo y listo, se cambia. Nuevamente redimensionamos la ventana como tal para que se vea completamente el texto y la imagen completa. Cambiamos el color del texto y listo. Ahora lo que nos queda sería vincular cada uno de los botones con las ventanas. Simplemente seleccionamos el botón, es contenido, definir vínculo hacia una ventana y el botón 1 va a ser con la ventana 1. Para el segundo, definir vínculo, ventana 2.
Y el tercer botón, ventana 3. De esta manera, si exploramos nuestra experiencia, al darle clic a uno de los botones, nos muestra la ventana emergente y listo. Entonces, con esto hemos ido enriqueciendo cada vez más nuestros mapas. Ahora, si quisiéramos tener un seguimiento o una vista más precisa de nuestra población estudiante por niveles de educación, podríamos utilizar tal vez un dashboard en donde veamos graficado y con cifras precisas la población por niveles a nivel de entidad. Entonces, nuevamente agregar una nueva página en blanco, activamos el encabezado y vamos a agregar ahora el widget de integración, el cual me va a permitir poder integrar cualquier tipo de contenido que no sea un mapa, como puede ser una página web o cualquier URL. Simplemente copiamos el URL del elemento y automáticamente se despliega el tablero que anteriormente estábamos viendo. Podemos interactuar con él, en donde incluso seleccionando la entidad federativa que nosotros queramos, nos estaría mostrando el dinamismo de las gráficas, en donde yo con simplemente seleccionar una entidad va a cambiar el despliegue. Tenemos tanto el total de población, así como también la segmentación por sexos. Y por último, para tener un panorama general de esta parte del COVID y la educación, vamos a agregar un tercer mapa que me muestra un contexto mundial con algunos países e información de texto y multimedia como son imágenes. Nuevamente agregamos una nueva página, salimos de la vista en directo, activamos el encabezado y agregamos, antes que nada, una barra lateral que me permita hacer una división del diferente contenido que vamos a agregar. Redimensiono la barra de la izquierda y vamos a agregar el nuevo mapa. Redimensiono el mapa, selecciono y como es un mapa nuevo tendré que agregarlo, que en este caso es el que se llama Educación en tiempos de COVID. Le damos clic en listo, selecciono el mapa y vamos a redimensionarlo. Personalizada, modifico la imagen del mapa de modo que pueda ver completamente todos los elementos. Y en la parte izquierda vamos a agregar un tercer widget que se llama lista. Esta lista me va a permitir agregar como tarjetas de presentación con información precisa de cada uno de los países que estamos viendo. Nuevamente seleccionamos la plantilla con la que queremos trabajar, le damos clic en comenzar y vamos a hacer la conexión a los datos que se van a estar mostrando. En este caso sería con el mapa de educación en tiempos de COVID con la capa países del mundo. Acomodo la lista de elementos, redimensiono la tarjeta, por así decir, de presentación, al igual que los textos. La imagen la ampliamos un poco. Y aquí no tenemos que hacer otra cosa más que conectar los atributos de cada uno de los elementos que queremos mostrar. Por ejemplo, con las imágenes, como será una imagen dinámica para cada país, tendríamos que seleccionar la de dinámica para que esté cambiando de acuerdo al elemento y seleccionamos el atributo en donde se encuentra el link que hace referencia a la imagen. Automáticamente se agregan
Y lo mismo para el título, conectamos el título de cada uno de los cuadros y el contenido de la descripción, el cual es información que se encuentra almacenada en párrafos en cada uno de los atributos. De esta manera, ya estamos viendo información descriptiva que se encuentra almacenada en cada uno de los elementos, al igual que una imagen. Para hacerlo todavía más dinámico, podemos agregar desencadenadores, los cuales me van a permitir hacer un poco más dinámico el despliegue. En este caso sería el mapa 3. Quiero que se desplace y que además que sobre el mapa 3 se acerque al elemento. De esta manera, al momento de yo darle clic a una imagen, me va a centrar en el país que he seleccionado y lo va a resaltar o lo va a seleccionar para hacer énfasis en él. Ya por último, para terminar con esta experiencia, vamos a agregar un menú que me permite estar cambiándome entre páginas. Esto lo vamos a hacer nuevamente en el encabezado, lo vamos a editar y vamos a agregar el widget o el controlador que se llama menú. Tamaño completo. Marcamos que sean como pastillas para que nos permita tener este énfasis de cuál es en donde estamos trabajando. Y vamos a modificar por último los nombres de cada una de mis páginas. Por ejemplo, educación, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI en el 2020. La segunda página, recordemos que era el mapa de la matrícula escolar. Entonces, cambiemos del nombre a matrícula por nivel escolar. La tercera página era el tablero. Podríamos nombrarla como seguimiento de matrícula escolar. Y la cuarta página, que sería el último mapa, vamos a ponerlo como educación en tiempos de COVID. De esta manera hemos creado una experiencia integral dinámica que me permita expandir el cómo yo estoy representando, cómo estoy mostrando mis mapas y mis datos de una manera más dinámica. Guardamos todos los cambios que hemos hecho y podemos incluso presentar una vista previa de cómo se estarían mostrando mis datos, que fueron tal y como los visualizamos con los marcadores. Tenemos dos mapas, nuevamente con marcadores, con nuestros botones. Nuestros tableros o el tablero con las gráficas. De igual manera podemos interactuar sin ningún problema o incluso seleccionando en cada una de las gráficas también funciona. Y por último, el mapa, por así decirlo, cultural, que nos da un panorama global de la educación en tiempos de COVID, y vemos que de igual manera funciona perfecto. Hasta el momento, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y procederemos a la sesión de preguntas y comentarios. Gracias.